En el 6º año de matrimonio mi marido, siempre honesto y taciturno, de repente comenzó a comportarse de manera muy extraña. Cada día dedicaba 1 hora a arreglarse, 2 horas al gimnasio, 3 horas a traerme comida y luego observaba con recelo a cada hombre joven que pasaba. No entendía qué le ocurría hasta que más tarde leí su diario. Hoy salió sin su anillo de bodas, ¿fue un descuido o algo premeditado? No lo entiendo, no me atrevo a preguntar, me está volviendo loco. Ella le ha dado like otra vez a ese becario, ¿acaso quiere matarme? Todo es culpa de ese hombre sin decencia. El espejo me refleja envejeciendo, pudriéndome, volviéndome feo. No debo perfeccionar mi apariencia para que no me abandone. Me siento tan desamparado, tan desesperado. Soy 5 años mayor que ella, ya no soy joven, la belleza se marchita con la edad y con ella el amor, ese será mi final. Llevo 6 años casada con Christopher y nunca hemos tenido una pelea. A los ojos de todos él es guapo, exitoso en su carrera, dulce y tolerante conmigo, respetuoso y educado. El modelo perfecto de marido. Pero solo yo sé qué tipo de asfixia se esconde tras esa perfección. Durante la pausa del mediodía una compañera se apoya en la barra de la sala de descanso. Se quejó vívidamente de lo tarde que había llegado a casa la noche anterior, de cómo su marido se había enfurruñado, de cuánto esfuerzo le había costado calmarlo y al final cómo le había prohibido llevar faldas cortas. En ese momento se volvió hacia mí con una mirada desafiante y una sonrisa burlona. Irene, el presidente Christopher es tan estricto en los negocios, seguro que en privado también es un celoso posesivo, ¿no? Bajé la mirada y sonreí sin responder, pero en su corazón surgió un dejo de amargura. Todo lo contrario, durante estos 6 años Christopher había sido tan honesto y torpe como un programa informático preestablecido. Nunca se puso celoso, nunca preguntó con quién me relacionaba, nunca se preocupó por la hora a la que regresaba a casa y mucho menos revisó mi teléfono. Mis compañeros siempre decían que el amor viene acompañado de posesividad y que sin posesividad no hay amor. Entonces quizás Christopher nunca me amó, ¿acaso fui la única que se hundió en este matrimonio? Los dedos se apretaron inconscientemente. La palma sintió el calor reconfortante del vaso de cristal. Dentro del vaso estaba el agua de azúcar morena que Christopher me preparó antes de salir esta mañana. En silencio puso el vaso de agua en mi bolso y se dirigió al vestidor. Últimamente parecía obsesionado con su apariencia, incluso usaba el perfume que antes detestaba. Al pensar en eso de repente me asaltaron pensamientos inquietantes. Como movida por una fuerza misteriosa abrí las grabaciones de la cámara de seguridad de casa. En la pantalla Christopher hacía ejercicio justo frente a la cámara de vigilancia. Estaba sin camisa, con la nuez de Adán moviéndose al respirar. Sus perfectos músculos se veían especialmente sensuales bajo la luz del sol y el fino sudor entre sus abdominales en V formaba ondas al ejercer fuerza. Los pantalones deportivos de tiro bajo colgaban flojamente de sus caderas, deslizándose ligeramente con cada movimiento para luego ser ajustados con indiferencia. Cada uno de sus movimientos parecía una peligrosa invitación tremendamente seductora. Sentí un nudo en la garganta, mis dedos se cernieron sobre el botón de ampliar la imagen por unos instantes antes de presionarlo finalmente. Sin embargo, al instante siguiente la pantalla cambió abruptamente cuando la videollamada del jefe apareció de repente. Todos los pensamientos lascivos se hicieron añicos en un instante. Cerré los ojos de golpe con los dedos presionando la mesa hasta casi destrozar el ratón. La llamada del jefe era para avisarnos de la cena de esta noche. Preocupada por el hombre en casa, instintivamente busqué el anillo de bodas en mi dedo anular, pero no estaba allí. Me quedé paralizada un instante antes de recordar el alboroto con Christopher la noche anterior. Por miedo a herirlo dejé mi anillo de bodas en la mesita de noche y estos 2 días se me olvidó ponérmelo. Al recibir el mensaje del jefe, todos mis compañeros de trabajo empezaron a avisar en sus casas. Después de pensarlo un momento también salí al pasillo para llamar a Christopher. Como siempre Christopher contestó al instante con esa voz ronca y sensual que engancha a Irene. Mi rostro se sonrojó sin motivo. Christopher, esta noche voy a cenar con unos compañeros de trabajo, puede que llegue tarde a casa. Al terminar de hablar el teléfono quedó sumido en un silencio sepulcral. Christopher no dijo nada, como si incluso su respiración se hubiera interrumpido. Notando algo extraño lo llamé en voz baja. Christopher. Te escucho. Christopher volvió en sí con una voz áspera como papel de lija y un temblor apenas perceptible al final de sus palabras. Tienes que ir necesariamente. Estaba a punto de decir sí cuando me interrumpió con voz temblorosa. ¿Volverás esta noche, Irene? ¿Volverás? Asentí desconcertada. Por supuesto que volveré. De verdad. Su voz se elevó para luego callar abruptamente, dejando solo una respiración desordenada en el auricular. No, yo quiero decir que yo te esperaré en casa, puedes volver cuando quieras, con tal de que vuelvas siempre estaré aquí esperándote. Noté que algo andaba raro en él, así que añadí, acuérdate de dejarme la luz encendida. Esta vez no vaciló, como si temiera que me echara atrás, y respondió con rapidez, vale. 3. Nuestro jefe es famoso por ser un vampiro. La cena del departamento fue organizada en un puesto callejero pequeño y desordenado. Cuando finalmente llegó el momento de terminar la cena, mi cuello expuesto, pantorrillas y muñecas estaban cubiertos de picaduras de mosquitos rojas y que picaban mucho. Aguantando las molestias físicas llevé uno por uno a mis colegas completamente ebrios hasta sus casas. Cuando finalmente abrí la puerta de mi hogar ya eran las 10 de la noche. Afuera lloviznaba y la luz sensor del recibidor se encendió iluminando la sala vacía. Christopher tampoco estaba en casa. Saqué mi teléfono para mirar la hora y justo cuando iba a llamarle, la puerta detrás de mí se abrió repentinamente. Cristóbal apareció así, completamente empapado frente a la puerta. Las gotas de agua resbalaban por sus despeinados mechones formando un pequeño charco en el suelo. Su impecable camisa blanca normalmente planchada se pegaba al cuerpo delineando su estrecha cintura, mientras que la chaqueta y la corbata ya habían desaparecido sin dejar rastro. En ese momento ya no quedaba rastro de su habitual elegancia y compostura, parecía más bien un perro abandonado, desdichado y destrozado. Después de unos segundos de mirada fija, Christopher fue el primero en hablar con un tono tan calmado que resultaba casi inquietante.
Has vuelto, asentí con la cabeza y rápidamente lo jalé hacia adentro. Donde has estado, como te has mojado así, entra rápido. Christopher avanzó de manera mecánica. Su mirada recorría cada centímetro de mis ojos, nariz y labios. Por último cayó sobre mi cuello. Entonces de repente se quedó rígido. Pude percibir en él un ligero olor a humo de cocina que me resultaba familiar, muy parecido al del puesto de comida callejera donde habíamos cenado hoy. Christopher, viniste a buscarme. Lo siento mucho, no me encontraste porque por la noche fui a... No quiero saberlo. Me interrumpió bruscamente con una voz intensa y aguda, evitando mi mirada con nerviosismo. Quiero decir, no fui a recogerte, solo salí a caminar. Me lamí los labios con incomodidad. Bueno, Christopher, esta noche yo... Los párpados de Christopher temblaban frenéticamente. Basta, estoy cansado, voy a ducharme. Dicho esto, se precipitó apresuradamente hacia el baño como si estuviera huyendo de algo. Su figura trasera mostraba pánico y desesperación. 4. Me quedé paralizado en la sala por un momento. Escuché claramente en el baño, aparte del sonido del agua goteando, parecían acompañarse de algunos sollozos reprimidos y desesperados. Me preocupé por Christopher, así que me acerqué y llamé a su puerta. Christopher, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Te sientes mal? Tras un momento de silencio sepulcral llegó su voz serena. Te equivocaste de oído, estoy bien. Al escuchar que decía que estaba bien, finalmente pude relajarme y volver al sofá para seguir viendo mi serie. Christopher salió de la ducha. Se quedó en silencio frente al espejo del armario no muy lejos de mí. Se puso a combinar cuidadosamente su ropa y la corbata. Escuché el ruido y lo miré instintivamente. No tienes mañana libre en casa para que llevas corbata, demonio, qué molestia y qué desperdicio. Al oír esto, Christopher quedó paralizado con los dedos suspendidos en el aire. Sus nudillos mostraban una palidez anormal. Me froté los ojos. Este modelo de corbata, demonio, está un poco pasado de moda. Este fin de semana iré a elegirte una nueva. Christopher no dijo nada, bajó lentamente la mano y la corbata, demonio, se deslizó de sus dedos cayendo al suelo sin hacer ruido. Solo la corbata es vieja. Habla con una voz tan baja que apenas se escucha. Me inclino un poco hacia él percibiendo su delicado aroma. Christopher, ¿qué estás diciendo? Christopher gira bruscamente su bata levantando una ráfaga de aire húmedo. Me sobresalté al ver sus ojos enrojecidos, con los labios apretados con fuerza, y ese pijama de encaje poco convencional que le compré deliberadamente cuando nos acabábamos de casar. En aquel momento se negó rotundamente a usarlo, pero ahora, tal como me imaginaba ver a una persona seria con ese tipo de ropa, tiene un impacto fuerte. Mi respiración se descontroló y aparté la vista con dificultad. Jaja, bueno, la verdad es que sigues en plena forma. Sin embargo, al escuchar eso, Christopher pareció sentirse herido y se estremeció violentamente en plena forma. Con las mejillas enrojecidas asentí y tomé su mano con timidez. Bueno, ya es tarde, ¿qué tal si nosotros? Cristóbal se quedó paralizado durante unos segundos, apartándose de mí como si hubiera recibido una descarga eléctrica, mordiéndose los labios con la voz entrecortada. Yo tengo que ir al estudio a resolver unos asuntos, tú duérmete temprano. 5. Qué extraño, otra vez está así. El pánico y la evasión en sus ojos estaban a punto de desbordarse, como si no fuera su esposa de 6 años sino alguna plaga intocable. Respiré hondo, conteniendo la furia en lo más profundo de mi corazón, y así evitando salir corriendo tras él para preguntarle qué demonios le pasaba hoy con esa actitud de hombrecillo patético. Mañana tengo que hacer la presentación trimestral que está directamente relacionada con mi promoción, así que hoy realmente no tengo energía extra para discutir con él, así que me quedé dormida sola, medio aturdida hasta la medianoche. Un repentino escalofrío en el cuello me despertó. Abrí los párpados con esfuerzo y vi a Christopher sentado al borde de la cama. La luz de la luna que entraba por la ventana plateaba el tenso contorno de su mandíbula. Con las pestañas bajas aplicaba algo en mi cuello con movimientos rígidos. Le agarré la muñeca. Christopher, ¿qué me estás poniendo en el cuello? Frunció los labios y con voz ronca dijo: ungüento para activar la circulación sanguínea y eliminar hematomas. Hizo una pausa y añadió otra frase. Mañana tienes que hacer el informe trimestral frente a toda la empresa, así la gente hablará. Tenía razón, desde pequeña mi piel ha sido sensible y las picaduras de insectos siempre me dejaban marcas rojas que tardaban en desaparecer. Y con este aspecto hacer el informe trimestral no quedaba bien. Bajé las manos, volví a cerrar los ojos y murmuré con voz entrecortada. Es cierto, gracias cariño, tú también, acuéstate pronto. Christopher no dijo nada, su respiración se volvió algo temblorosa mientras se inclinaba para besarme suavemente en la frente. Con los ojos tan pesados que apenas podía mantenerlos abiertos, naturalmente no logré escuchar claramente lo que Christopher dijo a continuación. No te culpo por haber cambiado de corazón y mucho menos te interrogaré o reprocharé, porque esa no es la magnanimidad que debe tener un esposo legítimo. También sé que seguro fue ese hombre desvergonzado y sin decoro de afuera quien te sedujo, yo me encargaré de él. Nuestro matrimonio eventualmente volverá a la normalidad, el divorcio solo existirá en la imaginación de los demás pero nunca será una posibilidad para nosotros. En el último instante antes de dormirme, creo haber escuchado un sollozo doloroso y contenido, como esos lamentos que solo puede emitir un marido abandonado condenado a dormir solo, y entonces una gota de líquido tibio cayó en la comisura de mis labios. 6. Al día siguiente Christopher apareció temprano en la cocina. Desnudo de la parte superior del cuerpo que había estado ejercitando con bastante éxito, se atrevió audazmente a usar solo un delantal. Las cintas rosadas del delantal se hundían profundamente en su cintura mientras los músculos de su espalda y abdomen se movían con cada acción. No sabía cuándo el normalmente torpe y aburrido se había vuelto tan atrevido. Desde temprano en la mañana, ya comiendo, también la molestia de haber sido dejado atrás anoche se desvaneció al instante. Bajé la cabeza esforzándome por contener las comisuras de mis labios que amenazaban con elevarse. Oye Christopher, cocinando vestido así con un par de ampollas te pondrías serio, jaja. Christopher, el ambiente parecía un poco extraño.
Levanté disimuladamente los párpados y vi las ojeras bajo sus ojos. ¿No dormiste bien anoche? Christopher hizo una pausa y respondió sin inmutarse: no dormí muy bien. Me acerqué y me senté frente a él. Por cierto, el nuevo becario de la empresa nos invita a cenar esta noche, así que probablemente regrese tarde o quizás no vuelva porque tengo algunos asuntos pendientes. La mano de Christopher tembló al servir la sopa y la cuchara de porcelana chocó contra el borde del tazón produciendo un sonido metálico y cristalino. Dean, después de un largo silencio, esbozó una sonrisa rígida y dejó escapar unas palabras entre dientes. Está bien, tú eres delicada de salud, esta noche no te entretengas demasiado. Accedió con rapidez y sin hacer preguntas, como si no le importara en absoluto con quién iba o qué haría. Volví a recordar la conjetura de ayer y su actitud torpe. El corazón me dolía de repente como si estuviera obstruido. Agarré 2 rebanadas de pan y salí corriendo. Al llegar a la puerta recordé algo y di media vuelta. La espalda de Christopher se tensó al instante, sus ojos brillaron repentinamente y me miró con una expresión llena de expectativa. No le miré siquiera, me quité el anillo del dedo anular y lo arrojé frente a él. Hoy mejor no lo uso, no es muy conveniente. El sonido del metal al chocar contra la mesa de madera hizo que las pupilas de Christopher vibraran. Apretó sus delgados labios clavando la mirada en aquel anillo con los nudillos blancos de tanto apretar y las venas del cuello sobresaliendo. Metí todos los documentos de la mesa de café en mi bolso de un tirón y me dirigí hacia la puerta. En el último segundo antes de cerrar la puerta volví la cabeza sin saber por qué. Allí estaba Christopher inmóvil mirándome fijamente mientras me alejaba. Sus ojos eran tan oscuros que daban miedo, como si estuviera reprimiendo una tormenta. Incluso después de caminar un buen trecho, todavía podía sentir esa mirada pegada a mí. 7 Me lancé bajo la lluvia hacia el garaje conteniendo el fastidio mientras me metía en el auto. Los mensajes de mi mejor amiga saltaban uno tras otro hablando de la crisis de los 7 años y de matrimonios por apariencia punzantes hasta hacerme arder los ojos. Furiosa le envié un mensaje a Christopher. Christopher, si no hay remedio mejor divorciémonos. Para ser honesta, ¿acaso no me amas en absoluto? Si me amas, por favor dímelo claramente. Si no me amas, entonces este matrimonio no tiene sentido seguir manteniéndolo. Ambos pusimos fin a tiempo, no sigas malgastando mi tiempo, ya estás interfiriendo con mi búsqueda de mi chico joven. Después de soltar esas palabras duras borré apresuradamente nuestro chat y arrojé el teléfono sin miramientos. Así que en realidad no lo vio porque la señal era muy mala y de los 3 mensajes solo se enviaron el primero y el tercero. El tiempo pasaba minuto a minuto. Esperé en el coche durante 20 minutos completos pero no recibí ninguna respuesta de Christopher. Me sentí completamente desilusionada soportando el dolor sordo en el pecho y le pedí a mi asistente que preparara un acuerdo de divorcio y lo enviara por correo a casa. Apenas llegué a la oficina dejé de pensar en todo lo relacionado con Christopher y me sumergí por completo en el trabajo. Terminé la mañana de trabajo sin problemas, estaba contenta y le compré té con leche a todos en el equipo. El nuevo pasante Jacob fue el primero en salir corriendo para tomar el té con leche y luego me rozó la palma de la mano. Felicidades hermana mayor, hoy este té con leche es especialmente dulce. Retiré la mano incómoda y fruncí el ceño a punto de decir algo cuando de repente me encontré con la mirada al otro lado de la puerta de cristal. Christopher, impecablemente vestido con traje, permanecía inmóvil en la sombra del pasillo sosteniendo un recipiente térmico de comida. De mirada sombría sin expresión. No sé cuánto tiempo llevaba allí parado observando. Me sorprendió verlo. Jim, Christopher, ¿qué haces aquí? Christopher apartó la mirada que tenía fija en Jacob para encontrarse con mis ojos y lentamente esbozó una sonrisa que me heló la espalda. Cariño, te traje el almuerzo. Este cariñoso apelativo lo pronunció con una dicción impecable y voz resonante. Provocó un notable revuelo en la silenciosa oficina. Contuve la respiración. Este apodo siempre había estado asociado en mi memoria a la luz tenue del dormitorio. Bajo la luz Christopher tenía los ojos húmedos mientras presionaba su frente contra mi clavícula. Su cabello húmedo rozó suavemente mi barbilla. Los jadeos se volvían cada vez más acelerados, hasta que finalmente no pudo contener ese susurro ronco que escapó de su garganta. Y hoy lo ha gritado en voz alta ante el público, algo que antes le resultaba totalmente inaceptable. Una corriente eléctrica sutil recorrió mi espalda de inmediato haciendo que mi corazón se estremeciera violentamente. Hoy Christopher parece ser diferente al de siempre. Jacob arqueó ligeramente una ceja mientras una sonrisa llena de significado se dibujaba en sus labios. Así que es el presidente Christopher, mi hermana siempre me habla de usted. Cristóbal esbozó una sonrisa con calma. Así Irene nunca me ha mencionado nada sobre ti. La expresión en el rostro de Jacob se tornó inmediatamente sombría ante Cristóbal. Parecía un muchacho inexperto sin capacidad de réplica. Cristóbal hizo caso omiso al cambio en su expresión, miró desde arriba al joven presuntuoso con una sonrisa burlona en los labios como si estuviera observando algo vulgar y despreciable. Debería agradecerte por cuidar de mi esposa. ¿Quieres un cigarrillo? Cristóbal dijo mientras metía la mano en el bolsillo en busca de un cigarrillo. Me preguntaba cuándo había aprendido a fumar, pero al instante siguiente vi que sacaba un objeto rojo llamativo. No era un cigarrillo sino nuestro certificado de matrimonio. 6 años de casados y ese documento lo conservaba como si fuera completamente nuevo. Solo las esquinas tenían un color algo desvaído, como si alguien lo hubiera sostenido y acariciado constantemente durante años causando que se descolorara. Christopher giró la mano sin querer. El certificado de matrimonio giró con gracia en su palma, mostrando el sello dorado en dirección a Jacob, con un tono deliberadamente molesto. Perdón, me equivoqué, sin querer saqué nuestro certificado de matrimonio. Jacob apretó los puños y torció la boca en silencio, probablemente queriendo maldecir algo. Pero al encontrarse con la mirada hundida de Christopher su furia se apagó al instante, desviando rígidamente el rostro mientras incluso contenía la respiración. Era evidente que ante el poder absoluto de Christopher su ira finalmente tuvo que quedarse pudriéndose en el estómago.
Mi rostro comenzó a arder desde el momento en que Christopher sacó inexplicablemente el certificado de matrimonio. Me apresuré a ponerme frente a él arrebatándole el certificado de matrimonio para esconderlo atropelladamente en el compartimento secreto de mi bolso. Cristóbal, ¿por qué sacaste el certificado de matrimonio? No te quedes aquí para que todos nos vean, vamos a la oficina ahora mismo. Al escuchar estas palabras, la serenidad en el rostro de Cristóbal se desvaneció al instante, su mano aún suspendida en el aire. Bajó la mirada hacia mí, sus ojos entretejidos de desesperación, resentimiento e impotencia. Lo observé mientras el color se desvanecía de su rostro. Inoportunamente recordé una palabra: esposo desesperado. 9. Reaccioné y tomando a Christopher de la mano caminé rápidamente hacia la oficina. En el camino, cada vez que me encontraba con alguien deseaba hundir la cabeza en el cuello de mi camisa. Christopher siguió en silencio detrás de mí y su mirada se apagaba poco a poco con cada una de mis evasiones. Hasta que abrí la puerta de la oficina. Christopher respiró entrecortadamente, la tensión en sus ojos se rompió por completo mientras agarraba mi muñeca con fuerza. Grité sorprendida cuando me arrastró con rudeza hacia su pecho, empujándome con fuerza contra el ventanal. Mi rostro quedó pegado al frío cristal de la ventana, la espalda pegada al ardiente y musculoso pecho de Christopher. La sensación de estar atrapada entre el hielo y el fuego me mantenía en un limbo, mordiendo con ansia mi labio inferior. Christopher, tú. La altura del piso 67. Afuera está tronando, el relámpago pareció estallar justo frente a mis ojos. Al instante sentí un leve roce en la parte baja de mi espalda. Era Christopher, que con los dientes había agarrado el cierre de mi vestido y lo iba bajando con parsimonia. El sonido metálico de la cremallera al separarse resonó con claridad en la silenciosa oficina. La fría palma de Christopher se deslizó por el hueco de mi cintura, cubriendo con avidez los lugares sensibles. Me hizo estremecer de pies a cabeza. Los dedos de mis pies se encogieron bruscamente y luego se relajaron. El tacón de mis zapatos de tacón rozó inconscientemente sus zapatos de cuero. Cristóbal pasó de estar en cuclillas a arrodillarse, se arrodilló detrás de mí y besó con inquietud excesiva mi espalda baja. Su voz sonaba paranoica y frenética. Eres 5 años menor que yo, es normal que a tu edad te deslumbren las tentaciones del mundo exterior. Te he dicho que por mucho que juegues o alborotes fuera, yo te lo toleraré. Cualquier error que cometas te lo perdonaré. Porque sé que seguro son esos hombres desvergonzados los que te seducen. Solo es un momento de locura, al final volverás a casa. Aunque tengas pensamientos de divorcio, seguro que fueron ellos quienes te incitaron, esos malditos mocosos. Voy a ocuparme de ellos como es debido y luego pondré todo de nuevo en su lugar. En ese momento otro relámpago iluminó el exterior de la ventana. Sus ojos, cargados de un terrorífico deseo posesivo, quedaron momentáneamente iluminados por el destello mientras murmuraba en voz baja. Pero no deberías haber mencionado el divorcio, de verdad, hablarlo tan a la ligera, por muy comprensivo que pueda ser, Irene, mereces un poco de castigo. 10. Nunca había visto a Christopher tan fuera de control y mientras no entendía lo que pasaba también sentía miedo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con seducir? ¿Qué significa esto? No deja de moverte, Christopher, estamos en la oficina, suéltame ahora mismo. Maldito, si sigues así de verdad me divorciaré de ti, quiero el divorcio. Cristóbal se quedó paralizado por un instante, pero al escuchar mi amenaza se volvió aún más loco. Me arrojó al sofá y apenas intenté incorporarme cuando sus labios descendieron sobre los míos. Con una mano me sujetó la barbilla mientras con la otra se quitaba la camisa, besándome con profundidad y ferocidad, su lengua irrumpiendo con rudeza entre mis dientes hasta rozar mi garganta. Nunca me había tratado con tal brutalidad. Temblando por completo arqueé mi cabeza hacia atrás mientras mis uñas arañaban con fiereza su espalda baja donde no había rastro de grasa. Un dolor tan agudo y ni siquiera pestañeció. Fue en ese momento cuando me di cuenta de repente. Si no fuera por su voluntad de consentirme y tolerarme en sus manos, no sería más que un polluelo indefenso que podría manipular a su antojo. Con un simple crujido me estrangularía hasta la muerte. Mordí el hombro de Christopher con fuerza mientras las lágrimas fisiológicas asomaban en el rabillo de mis ojos, retorciéndome como un pretzel bajo sus manos. Fuera los relámpagos iluminaban el cielo con estruendo, pero dentro la temperatura se disparaba, la razón se desvanecía por completo y la situación derivaba hacia direcciones indescriptibles. Toc, toc, toc. De pronto se escucharon golpes en la puerta seguidos por la voz avergonzada de la secretaria. Lo siento, directora Irene, pero es hora de ir a la reunión. Christopher despertó como de un sueño, jadeando mientras se enderezaba, las oscuras marejadas en sus ojos retrocediendo poco a poco, reemplazadas por un arrepentimiento y culpa palpables. Caí desde las alturas respirando con dificultad el aire fresco, los ojos desenfocados, los labios entumecidos, la ropa completamente desordenada. Christopher me miró durante un largo rato, luego se arrodilló junto al sofá y con manos temblorosas me subió la cremallera, arregló mi cabello mientras una capa de humedad culpable nublaba sus ojos. Irene, lo siento, yo. Giró bruscamente la cabeza, emitió un gemido de dolor y se levantó abruptamente hacia la puerta. No podía soportar que intentara escapar de nuevo. Me levanté tambaleándome para agarrarlo, pero accidentalmente choqué contra la esquina de la mesa. Y aquella pila de documentos que había traído de casa esta mañana pero no había tenido tiempo de ordenar se esparció por el suelo con un sonido estrepitoso. En medio de este completo desastre, un objeto negro se deslizó entre las páginas y cayó pesadamente sobre la alfombra. 11. Mi mirada fue atraída inmediatamente hacia allí, y entonces vi un desconocido cuaderno negro. No recuerdo tener un cuaderno como este. Vacilé durante 2 segundos antes de abrir una página con sumo cuidado. De inmediato la letra inconfundible de Christopher irrumpió en mi vista como una serpiente venenosa. Hoy salió sin llevar su anillo de matrimonio. ¿Fue un descuido o algo premeditado? Pasé 7 minutos enteros mirando fijamente sus dedos, pero ni siquiera tuve el valor de preguntárselo.
Ella le ha dado like otra vez a ese becario. ¿Acaso quiere matarme? ¿Qué diferencia hay entre un like y un beso? También quiere besar a ese chico joven. ¿Hasta qué punto han llegado? Debería preguntarle. No puedo. Tal vez justo está esperando que le pregunte para confesarme y pedirme el divorcio para luego deshacerse de mí de un golpe. No lo soportaría. No puedo preguntarle. De verdad no puedo vivir sin ella. El reflejo en el espejo se está pudriendo, volviéndose feo. Las patas de gallo aparecen en mis ojos y mis abdominales ya no están tan definidos como antes. Debo esforzarme más para perfeccionar mi apariencia, hacer que no pueda apartar las manos cuando toque mi cuerpo. La competencia por el amor conyugal siempre ha sido despiadada. Debo derrotar a esos canallas que intentan robarme lo mío sin importar los medios. Qué impotencia, qué desesperación, pero ya no soy joven. La belleza se marchita con la edad y el amor se enfría. Este es mi destino. Al final seré descartado por ella como un trapo viejo. Desperté a medianoche de una pesadilla donde me abandonaban. Mordí con fuerza la sábana sin hacer ruido, temiendo despertarla y aún más ver en sus ojos el hastío hacia mí. Eileen, mi Eileen es mi Eileen. Ya no quieres el anillo, entonces tampoco me quieres a mí. El gesto con que arrojaste el anillo fue tan decidido. Será igual de decidido cuando me abandones. Subestimé a ese idiota. Logró que Eileen se quitara el anillo. ¿Acaso quiere divorciarse de mí? No puede ser. Eileen. Una página entera llena de Eileen resultaba impactante a la vista. Parece que he descubierto el pequeño secreto de Christopher. No podía creer lo que veía. Me froté los ojos incrédula y entonces me di cuenta de que tenía la espalda rígida y la mano derecha temblaba sin control. Los últimos días de Christopher se desplegaron ordenadamente ante mis ojos, tan claros como una presentación de diapositivas. Todos los días a las 10 en punto hacía ejercicio frente a la cámara de vigilancia, contoneándose para mostrar sus abdominales ligeramente húmedos y su línea del trapecio. Se rociaba deliberadamente con mi perfume favorito, arreglaba cuidadosamente su cabello y se cambiaba con ropa cuidadosamente coordinada. Así que este presidente abstinente en público, en privado, interpretaba el papel de un marido abandonado y desesperado que tras la infidelidad de su esposa no se atrevía a cuestionarla por miedo al divorcio y solo podía intentar seducirla deliberadamente para retenerla. Al darme cuenta de este problema exhalé lentamente un suspiro de alivio, sintiendo un escalofrío de satisfacción recorriendo mi cuero cabelludo. Solo lamentaba haber perdido la oportunidad. Como no me di cuenta antes de sus anomalías, como no descubrí antes este diario. 12 Pronto recibí la solicitud de permiso de Jacob. Por el bienestar de mis subordinados. Le pregunté casualmente la razón de su ausencia. Como resultado, las 3 personas frente a mí dijeron 3 razones diferentes al unísono. El Departamento de Recursos Humanos dijo que había sido mordido varias veces por un perro callejero agresivo. Mi secretaria dijo que había sufrido un accidente automovilístico y había sido lanzado a 4 metros de distancia. Sus compañeros dijeron que se cayó de una escalera de 3 metros de altura y se rompió una pierna. Yo le envié un mensaje a Jacobo por iniciativa propia. Jacobo, ¿qué diablos estás haciendo? Jacobo respondió después de 2 segundos sin pausa y con un montón de texto. En el camino a casa del trabajo me mordió varias veces un perro rabioso. Para escapar del perro corrí como loco, luego me caí de una escalera de 3 metros y me rompí la pierna. Una buena persona me llevó al hospital, pero luego sufrí un accidente automovilístico, me golpearon y salí volando 4 metros. En fin, no podré ir a trabajar. Me quedé en silencio un momento. Entonces descansa bien. Jacob envió un emoji y luego añadió: Directora Irene, lamento no poder cenar contigo esta noche, pero ya reservé el restaurante. Sería un desperdicio cancelar. ¿Por qué no vas con tu marido? ¿Te apetece verlo después del trabajo? Ver a tu marido tan apuesto, encantador, elegante, imponente y adinerado. Fruncí ligeramente el ceño. No quiero, cancélalo pronto. Jacob de repente dejó de responder. 13 Colgué el teléfono. Volví a abrir la cámara de vigilancia de casa. Christopher llegó a casa y recibió un paquete. El paquete contenía algo dentro. Tras echarle un vistazo, de repente se desplomó contra la puerta y se deslizó hasta sentarse en el suelo como si le hubieran quitado todas las fuerzas. No sé qué fue lo que vio, pero las cámaras de vigilancia muestran que se sentó en el suelo toda la tarde. Hasta que sonó la alarma a las 5:30 se sobresaltó, recuperó lentamente la conciencia, se levantó mecánicamente y caminó hacia la cocina. Pronto se escucharon en la cocina los sonidos del corte de verduras y la preparación de la comida. Aunque lo que vio lo destrozó por dentro, a las 5:30 en punto todas sus emociones tenían que ceder el paso a algo mucho más importante. Eso era: su esposa iba a volver del trabajo para cenar y él todavía tenía que cocinar. Apreté el puño con fuerza. De repente no podía esperar ni un minuto más. Quiero salir del trabajo, quiero ir a casa. 14 En todo este camino he pensado mucho. Pensaba en abrir la puerta y arrojarle el diario en la cara. Perro inmundo, ¿crees que te he sido infiel? Es así como me ves. Tienes boca solo para comer. ¿Por qué no te atreves a preguntarme? ¿Aún no te atreves a preguntar? ¿Acaso esa actitud decisiva y enérgica que muestras en los negocios se la comió el perro? Para resolver mis problemas tienes 1000 soluciones, pero cuando se trata de ti mismo solo sabes atarte una soga al cuello, ¿verdad? Y encima es una correa de perro. Refunfuñé durante todo el camino. Pero al abrir la puerta inmediatamente me sofocó el aire húmedo y opresivo que llenaba la sala. La figura de Christopher se escondía en la oscuridad, sus largos dedos aferrando con fuerza un documento, los nudillos blanquecinos por la tensión, reprimiendo con todas sus fuerzas el deseo de destruirlo todo. Eileen, dime por qué tienes que divorciarte. Abrió los ojos desconcertada y bajo la luz distinguió claramente que el documento que sostenía en sus manos era un acuerdo de divorcio. Mierda, el acuerdo de divorcio que le pedí a mi asistente esta mañana. Sin pensarlo demasiado terminó enviándose directamente a Christopher. Dado que Christopher escuchó la palabra divorcio y perdió el control como un perro rabioso. Me agarré el cabello y me apresuré a explicar: Christopher, es un malentendido, no quiero divorciarme de ti. De verdad, un malentendido.
Cristóbal no supo en qué pensó, pero su voz de pronto se volvió monótona como si me estuviera preguntando sobre el clima de hoy. Demuéstramelo. Apreté los labios ordenando rápidamente en mi mente el hilo de los acontecimientos y justo cuando me disponía a hablar, pero fue interrumpido abruptamente por él. Su voz era áspera y baja como impregnada de hielo, cargada de una orden imposible de rechazar. Eileen, ahora mismo, de inmediato, ven y bésame. Me quedé paralizado, casi creyendo que había escuchado mal, y levanté la vista hacia él instintivamente. Cristóbal seguía vistiendo el impecable traje negro de la mañana, sus relucientes zapatos de piel artesanales reflejando destellos fríos bajo la luz. Todo en él parecía un don condescendiente. Se me cerró la garganta sorprendida por mis propios pensamientos, pero al levantar la vista vi un destello de dolor fugaz en sus ojos. Suspiré, me acerqué y bajo su mirada desconfiada lo besé con fuerza, nuestros labios y dientes entrelazándose en un vaivén apasionado. ¿Qué más quieres que haga? ¿Estás bien?, le pregunté jadeando ligeramente cuando nos separamos. Cristóbal tenía los ojos oscurecidos, sin rastro de confianza en su mirada, y pronunció lentamente palabra por palabra aquel asunto que siempre había evitado y ocultado. Si nos divorciamos, realmente voy a acabar con ese mocoso vivaracho que tienes afuera. ¿De verdad vas a amenazarme con esto? Me eché a reír. No tengo ningún mocoso saltarín afuera, pero en casa sí tengo un viejo quejumbroso. Christopher se quedó desconcertado por un segundo y luego dijo con ferocidad: entonces a quien sea que le hayas tomado cariño lo lastimaré. Solo me he enamorado de ti. ¿Cómo planeas lastimarte a ti mismo? Cristóbal se quedó paralizado. De repente la sombra en sus ojos desapareció al instante y sus dedos temblaron levemente. Resignada acaricié lentamente su rostro. He leído tu diario. El presidente Christophe lo escribe bastante bien y su imaginación es aún más increíble. Lo único es que no parece tener mucho cerebro, imaginando todo un drama de desesperación donde su esposa le es infiel. No distingues entre una picadura de mosquito y un chupetón. Pero lo de hacer ejercicio, arreglarse y tratar de complacerme sí merece elogios. Me gusta, me siento muy halagado. Por favor, sigue así. Pero volviendo al tema, ¿por qué no me lo preguntaste? Eres una tortuga ninja moderna. Esto de no abrir la boca no es algo que deba fomentarse. Me da tanta rabia que quiero saltar y darte 2 bofetadas. Las orejas de Christopher se enrojecieron al instante. Incrédulo se pellizcó una y otra vez y después de titubear un buen rato finalmente murmuró muy bajito: ahora también puedes abofetearme, no me esconderé. Yo guardé silencio durante unos segundos. Christopher de repente dejó caer todas sus defensas, enterró su rostro en mi cuello y derramó lágrimas en silencio. Tenía miedo de preguntar, de que al decirme la verdad pidieras el divorcio. Después de todo, realmente no soy digno de. Prefiero engañarme a mí mismo evadiendo la verdad que divorciarme de ti. Mientras sigas volviendo a casa puedo fingir que nada de esto ha pasado. Me sentí un poco apenada y le tomé la cara entre mis manos. Mis dedos rozaron su nariz enrojecida por el llanto, viendo cómo sus pestañas húmedas se agrupaban en mechones. No pude evitar reírme. Cristóbal, lo controlas tan bien que llegué a pensar si acaso no me amabas. Lo del divorcio no tiene que ver con nadie más, solo fue un capricho porque malinterpreté que no me querías. Tampoco quiero divorciarme de ti. La voz de Cristóbal sonó apagada. ¿Cómo podría no amarte? Hasta logré convencerme de tolerar esas cosas que hacías. No tienes idea de cuánto te amo. 15 después de desatar el nudo en mi corazón. El agua de la bañera se agitó durante toda la noche. Los roncos cariños se superponían con aquellos instantes que habían quedado grabados en mi memoria. Mi último recuerdo fue el amanecer en el horizonte y entonces Christopher se abalanzó de nuevo sobre mí, mordiendo mi clavícula con una energía incansable. El amanecer estaba cerca cuando finalmente me quedé dormida, pero al poco rato me desperté con ganas de ir al baño. Aparté la mano de Christopher y me incorporé en la cama con esfuerzo. E inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal, muy mal, terriblemente mal. Al bajar la mirada me enfurecí tanto que contuve el aliento y de inmediato me di la vuelta para abofetear a la persona detrás de mí. Christopher se despertó con el golpe pero no pareció sentir dolor. Desvergonzado se acercó de nuevo, su aliento cálido rozando mi nuca. TSS, ¿quién dijo que este viejo estaba acabado? Este viejo es ampliamente increíble. Fin del texto extra. La conciencia y responsabilidad de Christopher como un esposo mayor. 1. Christopher se dio cuenta por primera vez de que era 5 años mayor que Irene durante su ceremonia de graduación universitaria. Irene, vestida con su toga académica, le saludaba con la mano entre la multitud, mientras él de pie en la sección de familiares, trajeado y con un ramo de girasoles, sus flores favoritas, en las manos. La compañera de cuarto de Aileen le bromeó a Aileen: ese es tu hermano, qué guapo es. No escuchó claramente cómo respondió Aileen, pero sintió un amargo regusto en su corazón. Su siempre orgullosa compostura y su control emocional parecían fallar una y otra vez cuando se trataba de Aileen. Sabía que no debería ser así, pero aún así se hundía en ello de buena gana. Tras graduarse de la universidad, Irene era como un pájaro recién nacido, batiendo sus alas ansiosa por adentrarse en la tormenta, y él se sentía afortunado de haber forjado una armadura en las luchas encubiertas del mundo empresarial, con la capacidad suficiente para protegerla de todas las adversidades, esforzándose sin reservas para elevarla y sostenerle el cielo. El amor de quien es mayor consiste en anticipar todos los peligros y contratiempos para luego eliminarlos silenciosamente por ella. Es un apoyo silencioso, es la voluntad de convertirse en los peldaños bajo sus pies para que ella pueda estar más alta y llegar más lejos sin nunca buscar reconocimiento. 2. La primera vez que Irene viajó sola con un compañero de trabajo joven,
Christopher se despidió en el aeropuerto con compostura, incluso asintió cortésmente al colega y con calma le arregló la bufanda a Irene. Llámame en cuanto aterrices, el dueño del hotel donde te hospedas tiene negocios conmigo, si tienes algún problema búscalo directamente. Qué esposa tan virtuosa y decorosa. Irene asintió sonriendo como una cometa que se escapa de la palma de su mano. Incluso olvidó besarlo antes de partir. Giró el coche hacia el rincón más apartado del estacionamiento del aeropuerto y descargó su furia a puñetazos contra el volante. La radio del coche seguía emitiendo el programa que Irene había sintonizado al azar antes de bajarse. El presentador bromeaba con una sonrisa: los romances con chicos más jóvenes están de moda, los tíos maduros deben aprender a soltar. Dejó caer otro puñetazo con fuerza permitiendo que su nudillo se amoratara y sangrara, luego marcó el número de su secretaria con expresión impasible: cómprame otro coche. Esa noche se ejercitó frente al espejo hasta altas horas de la madrugada con todos sus músculos enrojecidos de manera anormal por el entrenamiento excesivo. Mientras se duchaba, el agua caliente corrió por sus hombros temblorosos y de repente cubrió su rostro con pánico. Eileen, como de costumbre, le hizo una llamada antes de dormir. Al escuchar la voz de la chica al otro lado del teléfono, su corazón inquieto se calmó milagrosamente. El teléfono continuó hasta que Irene estuvo a punto de dormirse y en su somnolencia murmuró unas palabras. Christopher, todo aquí es extraño, realmente no está bien, te extraño un poco. Christopher guardó silencio por un largo rato, solo murmuró suavemente: duérmete temprano, mañana hay que levantarse temprano. Y luego en silencio le envió un mensaje a su secretaria. Reservó un billete de avión hacia la ciudad donde Irene estaba en viaje de negocios. Sin perder un instante voló esa misma noche. Temía que si llegaba un segundo tarde ella se desharía en lágrimas como un gatito afligido. En este mundo tan arduo y doloroso, en realidad eran el antídoto el uno para el otro. Cuando Christopher descubrió las anomalías de Irene, su corazón sintió como si lo estuvieran desgarrando lentamente con un cuchillo romo. El anillo de bodas que ella olvidó, su sonrisa frente al teléfono, las interacciones con el joven pasante. Todo lo anterior lo llevó a imaginar en cada noche de insomnio el peor de los escenarios, que ella ya se había cansado de él, su marido 5 años mayor. Sin embargo, aceptó esta realidad mucho más rápido de lo que él mismo había imaginado. En realidad, mientras ella esté dispuesta a volver a casa, mientras no mencione el divorcio, ¿acaso no es cierto que nada de eso es un problema? Entonces quizás Christopher nunca me amó, ¿acaso fui la única que se hundió en este matrimonio? Comenzó a cuidar su apariencia con más esmero, mostrando deliberadamente sus músculos frente a las cámaras durante el entrenamiento, usando su perfume favorito y llevando el certificado de matrimonio frente a su rival como advertencia. Se convencía a sí mismo con humildad de que el amor más profundo era en realidad renunciar a poseer, aceptando con gusto ser una opción decorosa en su vida. Pero aún así ella pidió el divorcio. Estaba a punto de perder incluso la calificación para ser opción de reserva. Estaba perdiendo el control en la oficina, la besó con fuerza, obsesionado por dejar marcas de posesión sobre ella. En el instante en que recuperó la cordura, ni siquiera se atrevía a mirarla a los ojos. Temía ver el más mínimo rastro de disgusto o ira, y aún más que ella volviera a mencionar el divorcio. Así que huyó despavorido, más desconcertado que nunca. El tipo que triunfa en los negocios ahora parece un perro callejero frente a la mujer que ama. Pero pronto Irene encontró ese diario. El último velo de decoro entre ellos fue arrancado. Irene no lo despreció como su madre despreciaba el posesivo deseo de su padre, ni lo llamó pervertido como su madre, ni le gritó que se largara, sino que aceptó con alegría su lado más vulnerable y lo abrazó llamándolo tonto. Él derramó lágrimas y la abrazó con fuerza, como si finalmente hubiera arrancado esa espina que llevaba años clavada en su corazón. Resulta que el amor no tiene por qué ser silencioso. Resulta que los celos también pueden ser justificados. La responsabilidad de quien es mayor no es solo proteger, sino también ser sincero. Fin.